Yo nunca vi televisión. Escuchábamos a Patricio Zúñiga, también conocido como Tommy Rey, interpretando este himno de 31 minutos que recordamos ya suma más de 9.100.000 visitas en su versión del Tiny Desk. Vamos a saludar a Javier Ibacache, crítico de artes escénicas y conductor de Tomar Palco. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy entusiasta con el hecho que se haya retomado la cartelera teatral ya en octubre. Nos queda la última parte del año y vienen hartos estrenos en esta parte de octubre, noviembre. Bueno, vienen interesantes estrenos, pero antes quisiera recordar que Tomar Palco se emite los martes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile y está disponible en Spotify. Cuéntanos del capítulo de esta semana que se estrenó hace poquito. Así es, tenemos toda la programación, todas las entrevistas que hacemos en Tomar Palco en el podcast Tomar Palco en Spotify. Esta semana adelantamos lo que será el estreno de esta noche en el Teatro de la Universidad Católica de una versión bastante especial de Las Tres Hermanas, el clásico de Chekhov, que es dirigida esta vez por Angelo Solari, un director, compositor, músico que tiene una modalidad de trabajo bien particular y que creo que va a plantearnos otras preguntas sobre probablemente el realismo, sobre Las Tres Hermanas y el formato en el que está. Entonces creo que es una oportunidad esta conversación para conocer ese enfoque de Angelo Solari, y además estuvimos hablando esta semana con quienes están detrás del proyecto Ópera Abierta, ¿no? Este proyecto de la Universidad de Chile que busca acercar la ópera a distintos públicos, entre ellos está colaborando Lírica Disidente, así es que estuvimos hablando de lo que será el estreno la próxima semana en Seina. Muy interesante el trabajo de Lírica Disidente, ¿eh? Así que... Sí, han ido formando un público y de hecho Ópera Abierta, yo creo que el hecho de haber agotado las entradas para su primera función en Seina habla mucho de que está apareciendo un público quizá que siempre estuvo allí, no había tenido la oportunidad, ¿verdad?, de un acceso gratuito a la ópera, que está muy expectante y muy fan del género. Bueno, todos los detalles en Spotify, Tomar Palco. Y Javier, nos vas a contar sobre Bodas de Sangre, un clásico de Federico García Lorca que se presenta en el Teatro Finisterra. Claro, yo te decía que se vienen ahora en esta última parte del año varios estrenos significativos. Hay toda una línea, ¿verdad?, que ya hemos comentado en otros programas de apoyo que está haciendo el Ministerio de las Culturas a los teatros universitarios en el sentido de facilitar la producción de clásicos. Y el Teatro Finisterra estrenó a comienzos de mes esta versión de Bodas de Sangre, una obra de Federico García Lorca que le dio reconocimiento en los años 30, ¿verdad?, cuando se estrena, y que tiene la particularidad de ser revisitada por la directora Mariana Muñoz, directora que estuvo detrás en su momento de Amores de Cantina, en un formato musical, ¿no? Es bastante, yo diría, osado lo que hace la directora Mariana Muñoz, quien tiene un sólido conocimiento de esta línea en la que ella ha venido explorando de, diríamos, obras que incorporan la musicalidad, que generan, se componen canciones especialmente para la puesta en escena, y esta vez lo hace con Bodas de Sangre, es decir, un clásico que tiene cierta forma de cómo es llevado a escena, que tiene cierta métrica, que responde al cantejondo, que responde a ese mundo andaluz, en fin, tiene una serie de referencias originales. Ella lo traslada a la sonoridad, podríamos decir, musical latinoamericana, ¿no? Entonces uno ve un Bodas de Sangre que podría situarse en algún país de nuestro continente, incluso introduce cuecas, ¿no? Hay una sonoridad latinoamericana que aparece y que creo que es bastante llamativo el ejercicio que logra. En esto la acompaña indudablemente un equipo de intérpretes que son ideales, yo diría, para este trabajo, porque es un trabajo desafiante, sostener el verso, la idea de la tragedia, el perfil de los personajes y además introducir una sonoridad inesperada, ¿no? Para los fans de Lorca o defensores de cómo debe ser el teatro, probablemente esto debe ser un ejercicio desafiante. Para quienes quieren ver un espectáculo, yo creo que es un espectáculo que tiene muy larga vida, porque la calidad de los intérpretes es importante, la variedad de musicalidad también, yo creo que resuena con el imaginario local, y hay intérpretes que son muy relevantes, ¿no? El trabajo que hace Marcela Mili, una destacada
intérprete, como actriz y como cantante, ¿verdad? Como investigadora también en el ámbito de la cueca. Está aquí con una figura predominante como la madre. También Lorena Bosch creo que hace un trabajo muy significativo. El propio Jorge Arecheta, a quien no le hemos visto, quizá explorar en la línea en que está acá. Yo creo que aquí él muestra una faceta que es muy valiosa en términos como intérprete. Moisés Angulo también, que viene más del mundo de lo urbano, ¿no? Cómo trae ese verbo acá, esa mirada. Creo que es un espectáculo de gran escala por el número de intérpretes que están en escena, con un gran atractivo musical. Creo que sostiene la tragedia original, tiene muy buenos momentos, y hoy, que es inusual encontrarse con grandes espectáculos, grandes montajes, me parece que es importante destacar el trabajo que ha hecho Mariana Muñoz en esta producción del Teatro Finisterra con apoyo del Ministerio de las Culturas. Muy importante, y estábamos revisando un reel aquí en el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Y es bien interesante cómo parte importante del elenco son egresados de la escuela de la Universidad de Finisterra también, que convoca a estos egresados. Claro, justamente esa es una cualidad, un atributo que tiene el proyecto de teatros universitarios, esta línea de apoyo del Ministerio, que es que en las universidades se formen núcleos creativos formados por profesores que trabajan en esa universidad X y por egresados, intérpretes, actores, actrices que también se hayan formado allí. Entonces, un número significativo del elenco justamente son egresados de la escuela. Creo que eso también contribuye a darle visibilidad a la creación local. Hasta el 26 de octubre en el Teatro Finisterra, y les tenemos un dato porque el Superjueves hay un 50% de descuento, las entradas a 6.500 pesos y la entrada general el resto de los días 13.000 pesos con distintos descuentos para adulto mayor, estudiante, entradas disponibles por Ticket Plus para bodas de sangre. Y seguimos escuchando a Javier Ibacache, que nos va a contar sobre un clásico del teatro chileno, pero un clásico desconocido que se llama Nina, en Teatro UC. Así es, en el Teatro UC Nina fue escrita en el año 1935 por la dramaturga chilena Gloria Moreno. En el año 2018 empezamos una investigación que es la recuperación de puras dramaturgas chilenas del siglo XX. Esta investigación también nace del hecho de que nosotras somos actrices formadas en distintas casas de estudio de distintas regiones también, y nos dimos cuenta de que había un vacío en la historia del teatro chileno, en la historia escrita del teatro chileno con respecto a las dramaturgas, porque solamente conocíamos a Isidora Aguirre y en menor medida también a María Asunción Requena. Y ahí nos enfocamos en trabajar y en buscar en los archivos conversaciones con las familiares, una nota nos lleva a otra nota, y así fue haciéndose la investigación. Nina, para mí el texto que yo escogí de esta obra para poder hacerla fue porque los discursos de la obra, los discursos opresivos, están sumamente claros en la escena. Entonces los espectadores van a enfrentarse a este ejercicio de memoria, en el fondo, de memoria, y van a hacer los nexos también con el presente, con lo que está ocurriendo, porque van a encontrar algunas similitudes o algunas reflexiones que aparecen y que son muy propias del presente. Formado por actores y actrices de Valparaíso. Aquí hay un valor en que uno puede conocer un texto de primera mano. Nina fue escrita en el año 1935 por la dramaturga chilena Gloria Moreno. En el año 2018 empezamos una investigación que es la recuperación de puras dramaturgas chilenas del siglo XX. Esta investigación también nace del hecho de que nosotras somos actrices formadas en distintas casas de estudio de distintas regiones también. Y nos dimos cuenta de que había un vacío en la historia del teatro chileno, en la historia escrita del teatro chileno con respecto a las dramaturgas, porque solamente conocíamos a Isidora Aguirre y en menor medida también a María Asunción Requena. Y ahí nos enfocamos en trabajar y en buscar en los archivos conversaciones con las familiares, una nota nos lleva a otra nota, y así fue haciéndose la investigación. Nina, para mí el texto que yo escogí, esta obra para poder hacerla, fue porque los
discursos de la obra, los discursos opresivos, están sumamente claros en la escena. Entonces los espectadores van a enfrentarse a este ejercicio de memoria, en el fondo, de memoria, y van a hacer los nexos también con el presente, con lo que está ocurriendo, porque van a encontrar algunas similitudes o algunas reflexiones que aparecen y que son muy propias del presente. ¿Hasta dónde puede ser dueña de sí misma, de sus noches, de mantener un matrimonio que es más bien un pacto? Nina fue escrita en el año 1935 por la dramaturga chilena Gloria Moreno. En el año 2018 empezamos una investigación que es la recuperación de puras dramaturgas chilenas del siglo XX. Esta investigación también nace del hecho de que nosotras somos actrices formadas en distintas casas de estudio de distintas regiones también, y nos dimos cuenta de que había un vacío en la historia del teatro chileno, en la historia escrita del teatro chileno con respecto a las dramaturgas, porque solamente conocíamos a Isidora Aguirre y en menor medida también a María Asunción. Y ahí nos enfocamos en trabajar y en buscar en los archivos, conversaciones con las familiares, una nota nos lleva a otra nota, y así fue haciéndose la investigación. Nina, para mí, el texto que yo escogí, esta obra, para poder hacerla, fue porque los discursos yo también la vi, me pareció súper interesante. De la obra, los discursos opresivos, recordemos que esta obra se escribió el año 1935, en la escena. Es súper Entonces, vigente, los espectadores y van también me quedé con la idea de la importancia de qué va a decir la gente, ¿no? Que también es súper vigente, y van a hacer los nexos también con el presente, uno entiende que hay con lo que está ocurriendo, patrones de la sociedad que siguen primando, van a encontrar algunas similitudes o algunas reflexiones que aparecen y que son muy propias del presente. Aún así, yo creo que Nina es más liberal que la media de estereotipos de mujeres que se han escrito en ese momento. Nina fue escrita en el año 1935 por la dramaturga chilena Gloria Moreno. En el año 2018 empezamos una investigación que es la recuperación de puras dramaturgas chilenas del siglo XX. Esta investigación también nace del hecho de que nosotras somos actrices formadas en distintas casas de estudio de distintas regiones también, y nos dimos cuenta de que había un vacío en la historia del teatro chileno, en la historia escrita del teatro chileno con respecto a las dramaturgas, porque solamente conocíamos a Isidora Aguirre y en menor medida y también les tenemos un dato porque el superjueves la entrada vale 9.800 pesos. En trabajar y en buscar en los archivos conversaciones con las familiares, y que una uno puede nota visitar en el nos lleva a centro otra de una nota, galería y comercial, así fue pero tiene mucha haciéndose la historia ese hotel investigación. Crillón. Nina, para mí, el texto que yo escogí esta obra para poder hacerla fue porque los discursos de la obra, los discursos opresivos, están sumamente claros en del Fondo de Apoyo a Teatros Universitarios, esta vez el Teatro Nacional Chileno, ¿verdad? Yo tuve oportunidad anoche de verla desde el palco, vamos a decir, no sé si caí en desgracia con el Teatro Nacional Chileno, pero anoche me dejaron, debo decirlo, no puedo dejar de decirlo, en un lugar que no era el mejor lugar para ver la obra, ¿no? Espero que no haya sido algo personal. Quizá era como el palco presidencial. Quiero pensar eso, aunque la parte de abajo del teatro no estaba llena, ¿no? Pero bueno, en fin, si hemos hecho algo indebido, ya lo sabremos. Creo que la parte cuando el personaje masculino habla con la mamá es como su pensamiento, fue una parte que me conmovió mucho. Es una obra que te invita mucho a reflexionar sobre todo lo que ha pasado, sobre las historias que tienen muchísimas personas allá afuera de nuestro mundo. Entonces, me gusta mucho eso, la obra, que invita a reflexionar. A mí personalmente me gustaron los simbolismos que habían en ella. El tema de la naranja, bueno, las relaciones también que eran chistosas, como con los pies. Eso más que nada. Bueno, y a mí me encantó la relación de, bueno, los personajes con la escenografía. Creo que fue lo que más me enamoró de la obra, y como a raíz de ella igual ellos se iban relacionando un poco, como con el sector del stand-up, como que me encantó. Por la historia del contexto político. Es una obra que yo también me preguntaba si hubiese sido ideal presentarla en el año 2025, porque es una obra que nos invita a mirar las heridas no del todo elaboradas en Chile, sobre crímenes que no se aclararon, sobre el ejercicio de la violencia contra personas inocentes en un momento dado, ¿verdad? Y creo que Jorge Díaz lo hace desde un equilibrio que el director Cristian Marambio aquí
creo que hace ese equilibrio lo mantiene muy bien porque lo actualiza en el sentido de mantener cierto tono de humor, un poco con un dejo de humor negro, de humor del cotidiano, de humor de esas situaciones que hacen a los personajes reconocibles, pero al mismo tiempo por esa vía ir abriendo puertas creo que la parte cuando el personaje masculino habla con la mamá es como su pensamiento, fue una parte que me conmovió mucho. Es una obra que te invita mucho a reflexionar sobre todo lo que ha pasado, sobre las historias que tienen muchísimas personas allá afuera de nuestro mundo. Entonces me gusta mucho eso, la obra, que invita a reflexionar. A mí personalmente me gustaron los simbolismos que habían en ella, el tema de la naranja, bueno, las relaciones también que eran chistosas como con los pies. Eso más que nada. Bueno, y a mí me encantó la relación de los personajes con la escenografía. Creo que si bien ha sido una actriz sobre todo asociada a los contadores auditores, aquí tiene una oportunidad para probar otro género y reconocemos lo gran actriz que es Carla Casali. De Néstor no vamos a decir, no lo vamos a descubrir acá, ¿verdad? Néstor se impone también en escena, tiene un look que para quienes no han visto la obra no lo vamos a señalar, pero tiene un look muy sorprendente, muy llamativo, que le aporta a la obra una dosis, yo diría, de incertidumbre, ¿no? Entramos en una zona que podría ser de David Lynch, en esa línea de personajes. Creo que Cristian Marambio, a quien no le habíamos visto una obra como director hace un buen rato, es valioso este retorno a la escena. Así es que ya lo saben, Razones para no morir es una oportunidad para quienes no conocen a Jorge Díaz y este lado de Jorge Díaz de acercarse a una obra muy punzante. Que se presenta hasta el 1 de noviembre en el Teatro Nacional Chileno. Entradas disponibles en ticketplus.cl, 8.000 pesos de entrada general, 5.000 estudiantes y tercera edad, y 4.000 personas en situación de discapacidad. Toda la información en tnsh.uchile.cl. Y Javier nos trae una novedad desde Argentina, que es bien fascinante. Yo vi un reel de una obra que es súper atractiva. Sí, la semana pasada se dio a conocer lo que será la programación nacional e internacional del Festival Teatro a Mil, que en enero, ¿verdad?, transforma Santiago y muchas ciudades también de fuera de la región metropolitana en ciudades teatrales, ¿no? Con obras nacionales, con compañías internacionales que nos visitan. Y dentro de la amplia oferta que tiene el festival, quiero destacar una obra de Santiago Loza. Santiago Loza es un autor ya maduro, reconocido en la escena teatral de Argentina, que tiene una gran producción de obras. Acá en Chile lo conocemos porque se ha presentado, por ejemplo, El Mar de Noche, o también se presentó Un Minuto Feliz, que fue una creación hecha especialmente para Chile en su momento, o Todo Verde, ¿verdad? Es un autor que se caracteriza por lograr encarnar o darle a los personajes una voz y conducir al espectador a partir de la voz interna de los personajes a zonas que la imaginación profundiza, ¿no? Es una cualidad que Santiago Loza se lo ve como a veces como un poeta, una suerte haciendo teatro, en fin. También él ha incursionado fuertemente en el cine como guionista en el último tiempo. Y en este caso, yo diría que una de las particularidades que tiene Viento Blanco, la obra que se presentará en Teatro a Mil, es el hecho de que pone en escena a un personaje masculino, ¿no? La mayoría de los personajes y los monólogos de Santiago Loza tiene a mujeres en escena. Esta vez lleva a escena esta obra que estuvo en cartelera en el año 2024, fue una de las mejores obras en la escena independiente de Buenos Aires, con dirección de Valeria Lois, quien también ha sido actriz en sus trabajos, y Juan Serrauch. Ellos dos dirigen a esta puesta en escena que nos muestra la situación de Mario. Mario es una suerte de
hombre inocente, cándido, ya adulto, que conserva la memoria de su madre en un recóndito pueblo del sur, en un hostal para viajeros, pues, especialmente marineros o gente de paso. Y cuando su madre ya no está, él recuerda lo que habrá sido el gran amor de su vida, ¿no? Probablemente. Pero en un mix, ¿no? En un mix en que no sabemos si hay aquí una alteración de cómo piensa la realidad, pero al mismo tiempo es una obra tremendamente dolorosa sobre cómo las ilusiones se rompen, también la manera en que las personas tienden a construirse historias, a contarse historias, pero un personaje muy cautivante, muy tierno, y que la interpretación de Mariano Saborido, que creo que será la oportunidad de conocer en Chile a este actor, que es un actor muy aplaudido en Buenos Aires, se constituye en uno de los montajes que yo creo que no habría que dejar pasar en enero. Habría que aprovechar todas las promociones que por estos días hay para comprar entradas para Teatro 1000. Esta obra va a estar en Matucana 100 los días 23, 24 y 25 de enero, y presumo que va a ser una obra que a partir de su presentación en Teatro 1000, donde seguramente la verán muchos programadores de América Latina y de Europa, yo creo que va a ser una plataforma para que la obra también viaje. Es un monólogo. Algunas personas recordarán a ciertas películas, sobre todo películas que son thriller, en que no sabemos si el que está hablando puede ser o no un asesino desde ese género, pero esto es Santiago Loza, esto es una tragedia amorosa y un golpe bajo en el espectador, sobre todo con esta incursión que hace el autor en un personaje masculino. Qué interesante esta propuesta, Viento Blanco de Santiago Loza, que viene desde Argentina al Festival Teatro a 1000. Desde ya reservar entradas, y muchas gracias, Javier Ibacache. Nos vemos en 2 semanitas más. Nos vemos en 2 semanas más. Y tomar palco todos los martes a las 22 en Radio Universidad de Chile. Nosotros vamos a una pausa muy breve y ya volvemos con Carolina Larenas y Octavio Navarrete, quienes nos cuentan de actividades que han preparado en el marco del Foro de las Artes 2025.